Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como veis por las imágenes, la Navidad está llegando y con ello pues la oportunidad de llenar nuestros espacios, nuestras casas de magia y de alegría. Así que hoy vamos a desayunar y vamos a decorar, que esta época del año, bueno, pues no solo se trata de adornos brillantes y coloridos, sino de crear un ambiente que despierte la emoción y el espíritu navideño en cada rincón de nuestros hogares. Así que corazones, vamos al lío. Y hoy lo primero que vamos a hacer va a ser decorar la parte exterior de la casa, porque no queremos que, bueno, pues nos coja el frío. Y hoy hace un día bastante bueno, hace un poquito de frío, pero bueno, bastante bueno para decorar lo que es el exterior. Para nosotros, decorar el exterior durante la Navidad es una forma maravillosa de compartir el espíritu festivo con toda la comunidad. Todos nuestros vecinos decoran sus casas, más o menos, pero todos decoran una lucecita, un muñequito hinchable, cualquier cosita, bueno, pues eso crea ambiente. Colocar luces brillantes, adornos coloridos, guirnaldas, bueno, pues eso no solo embellece el entorno, sino que también ilumina el vecindario con alegría y calidez. Así que vamos a subirlo todo porque lo tenemos en el sótano guardado y nos vamos a poner a decorar, que la verdad es que nos hace tremenda ilusión. La verdad que la decoración de otoño que puse fue muy fácil, unas simples calabazas y ya está, con lo cual ahora es súper fácil quitarlo y poner lo de Navidad, que sí que es un poco más complejo. Todo esto que nosotros tenemos, lo tenemos pues desde los 9 años que llevábamos viviendo en este país. Hemos ido pues recolectando cosas, a lo mejor algunos años sí que hemos comprado algo nuevo porque se ha estropeado, pero vamos, que prácticamente lo que tenemos lo ponemos todos los años, siempre ponemos lo mismo, pero como yo digo, lo que funciona, ¿para qué tocarlo? Así que vamos a poner las luces y a proceder al encendido. En todas las ciudades de aquí de Estados Unidos siempre hay algún vecindario que son los que decoran súper bien y que incluso entran en concurso. Mi vecindario no es de esos, pero sí que es verdad que todos los vecinos decoran. Y la verdad es que la decoración exterior puede ser una oportunidad para crear una experiencia mágica para quienes pasan por tu casa, haciendo que todos se sientan bienvenidos y llenos de espíritu navideño. Además es una manera, vamos, encantadora de unir a la comunidad y compartir la emoción de las fiestas con quienes te rodean. Yo sé que en algunos países es difícil hacerlo, pero de verdad que yo os animo a decorar el exterior. Yo, por ejemplo, cuando vivía en España, pues en la puerta abajo sí que ponía una coronita,
porque tenía una cancela. Y luego decoraba el balcón, los balcones de mi casa. Entonces, bueno, pues yo pienso que hacer brillar tu hogar con luces, con guirnaldas, adornos que reflejen la magia de la temporada, es una forma súper bonita de extender la alegría navideña más allá de tu hogar y crear ambiente acogedor para todos. Y como habéis visto en las imágenes, pues nada, como decimos aquí, perfect timing, porque hoy hemos amanecido, bueno, pues nevando, y la verdad es que a mí me da muchísima emoción, porque hoy que vamos a montar el árbol de Navidad y que esté nevando es, bueno, pues un buen presagio. Para nosotros montar el árbol de Navidad es uno de los momentos más esperados de esta temporada. Es el momento perfecto para reunirnos, bueno, pues encender las luces, adornar las decoraciones, crear recuerdos que perdurarán por años. Y la verdad es que yo, pues al hacer estos vídeos, pues también estoy creando recuerdos familiares. Así que, como le comentaba a mi prima el otro día, o sea, no porque nuestros seres queridos no estén vamos a dejar de hacer esto, porque si no, no estaríamos dejando recuerdos a nuestros hijos. O sea, la Navidad tiene que continuar esta tradición, por supuesto, si os gusta. Porque, claro, si no lo hacemos porque ya no existen, ya no están nuestros seres queridos con nosotros, ¿qué recuerdo le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque yo recuerdo cuando era niña que lo pasábamos toda la familia juntos, junto a los abuelos, pero claro, mis abuelos, sus padres ya no estarían, con lo cual, de verdad, no dejéis de hacer esto, porque lo que hay que hacer es hacerlo recordando a nuestros seres queridos, los que ya no están con nosotros, y disfrutarlo de igual manera. Es natural extrañar a quienes no pueden estar físicamente presentes durante estas fechas especiales. Aunque no estén a nuestro lado, podemos honrar sus recuerdos y mantener vivo su espíritu al compartir historias, tradiciones o incluso decoraciones que nos recuerden a ellos. La Navidad también es un momento para reflexionar sobre el amor que compartimos y llevarlos en nuestros corazones mientras creamos nuevos recuerdos. Yo la verdad que lo veo así, porque como me encanta la Navidad y bueno, pues yo mis seres queridos que ya no están conmigo, pues los llevo igualmente en mi corazón todo el año, pero en estas fechas pues aún los recuerdo mucho más. Y
Y luego otra cosa que a mí me ocurre, yo siempre le digo a mi marido, es que a mí me gusta decorar con el corazón, porque decorar con el corazón es dar vida a cada adorno con amor y significado. Cada detalle colocado no solo embellece el entorno, sino que también lleva consigo la calidez de los recuerdos, la alegría de las tradiciones y el amor compartido. Es esa pasión por crear un ambiente acogedor y lleno de cariño que lo que hace que la decoración navideña sea realmente especial. Entonces yo os aconsejo que lo que hagáis, lo hagáis de corazón, porque eso, bueno, pues va a dar un resultado fantástico. Christmas, Santa, that would be the greatest gift of all. Send me an extra stocking to hang next to me on the wall. Santa, send me your love for Christmas, so that would be the greatest gift of all. Send me your love for Christmas, that would be the greatest gift of Santa. Y aquí voy a preparar un banana bread porque el otro día, bueno, pues como veis, puse en un tupper tres plátanos que estaban ya, que en mi casa no se los iba a comer nadie, y dije, pues los voy a poner aquí para hacer un banana bread. Así que os dejaré la receta en la cajita de descripción. Ya lo he dejado en varios vídeos porque es un dulce que nos gusta muchísimo. No es nada complicado, lo estoy haciendo así manual, porque yo sé que hay gente que no tenéis Thermomix, a lo mejor tampoco tenéis batidora, pero bueno, para que veáis que también se puede hacer a mano y que queda, vamos, espectacular. Así que voy a prepararlo para después hincarle el diente, porque ya sabéis que a mí con el café o con la infusión o con lo que me haga, siempre, no solo a mí, a todos los miembros de mi familia nos gusta tomarnos algo de dulce, una galletita o cualquier cosa. You can't put it on your sleigh. You know me so well, nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Save the wrapping paper, your ribbon and bow. I don't need that extra stuff. Oh, I just wanna fall in love. Santa, I've been good this year. Make your list and check it twice. I'll leave you a note right here underneath the Christmas lights. You know me so well, and nobody else can do what you do. I just wanna fall in love this Christmas. I just wanna fall in love. Fall in love. Just wanna fall in love. If you just look through the scintillating door, you're gonna see me there. Y ahora sí que le toca el turno al árbol de Navidad. Para mí decorar el árbol en familia es mucho más que colocar adornos. Es un momento de unión, de risas, de complicidad. Cada adorno colocado es un recuerdo compartido, una historia contada, un lazo emocional que une aún más a todos.
Es una tradición que fortalece lazos familiares y que crea recuerdos entrañables. Mi hija la pequeña, ella siempre ha puesto la estrella de arriba, pero bueno, este árbol lo compré nuevo el año pasado y ninguna de las dos llegábamos, con lo cual este año le tocó a mi marido poner la estrella. Pero bueno, lo que os decía, que es una tradición que fortalece los lazos familiares y que crea recuerdos entrañables que perdurarán a lo largo del tiempo, así que de verdad que disfrutad cada instante juntos mientras decoráis el árbol, porque esos recuerdos van a perdurar toda la vida en vuestros corazones. Somebody pushing you, or the table cracks. and then I'm thanking Santa, This must be a sign. 'cause your finest space sweater. Is now full of wine. You tell me, don't you think this party's very loud? That's why you whisper in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd, and then I know that Christmas is here. I saw you through the door, just sitting on your own. Decide to break the ice by setting up the tone. Looking for a way to finally catch your eye. Couldn't think of nothing better than a glass of spilled wine. You tell me, don't you think this party's very loud? That's why you whispered in my ear. Let's find another place and leave behind this crowd, 'cause Christmas is finally here. Y una vez hemos terminado de decorar el árbol de Navidad, pues ya voy a sacar en estas cajas que tengo más decoraciones, pero que no lo voy a utilizar todo. Lo voy a sacar todo para hacer pues una criba de lo que quiero poner, porque este año la verdad es que no estoy por la labor de poner muchas cosas, simplemente detallitos. Y bueno, pues quiero ir mirando lo que quiero poner y lo que no. Este año la entrada la quiero hacer pues un poco minimalista, no mucho. Yo pienso que decorar la entrada es como dar la bienvenida a la magia navideña. Colocar adornos y luces y todo eso, bueno, pues embellece el lugar, pero también crea un ambiente acogedor y festivo, pues eso, en cuanto entras. Es una forma de invitar a todos a, pues eso, a sumergirnos en el espíritu navideño desde el momento en que llegas, bueno, pues a la puerta o cuando entran las visitas. Aquí simplemente voy a poner esta guirnalda con estos cascabeles y un lacito rojo. También le voy a poner unos lazos rojos a las lamparitas. Y lo que es en la consola, pues nada, un adorno que ya tenía del año pasado, con unas velas y unos angelitos de madera y ya está. Porque este año el nacimiento que tengo, pues no sé qué ha pasado, que no lo encuentro, no sé dónde estará. Así que, bueno, pues como ya he puesto en la chimenea lo que es una representación, pues veremos si más adelante aparece, pues ya lo cambio y lo pongo.
Y en el buró este que adquirí hace poco, pues sí que tengo una foto de mis hijas de cuando eran más pequeñas con Papá Noel y una velita en forma de campana y ya está, ya no he puesto nada. Waking up on Christmas Day, tinsel wrapped. En estos sillones voy a dejar los mismos cojines, simplemente voy a añadir estos pequeñitos que luego los pongo arriba y me sirven como para reposar la cabeza y ya está. Y voy a cambiar esta mantita por otra más navideña. And me. So grab your stocking above the fire. Bells are rocking to the choir. No, no. Estos farolillos que tengo a cada lado de la chimenea los tengo todo el año y tengo unas velas que funcionan a pila, pero nada, simplemente les voy a añadir unos lacitos y ya está. Y ahora pues voy a quitar todo lo que tengo en la mesa para limpiarla bien y entonces ir añadiendo cositas. También os quiero comentar que, bueno, pues habéis visto una cajita acrílica con unas rosas. Estas rosas son las Rose Forever. El año pasado ya hice una colaboración con ellos y la verdad es que os quería presentar esta cajita porque la verdad es que es impresionante. Son rosas Eternity que vienen envueltas en una elegante funda acrílica transparente que, bueno, pues como estáis viendo lleva también una cajita abajo que yo la voy a utilizar para poner los mandos de la tele y tenerlos ahí guardados y la verdad es que es muy bonita. Las rosas, pues ya sabéis, como dice el nombre, son eternas y tengo un código de descuento para todos vosotros. Os lo voy a dejar en la cajita de descripción por si queréis echarle un vistazo y bueno, pues deciros que ahora es el momento de hacer regalos y esto la verdad es que a mí me pareció muy interesante porque aparte de decorar pues es bastante útil por el cajoncito que lleva en sí la caja y la verdad es que bueno, pues las rosas son preciosas, a mí me encantan, sobre todo las flores blancas. El resto he puesto otra bandejita que tenía anteriormente y luego pues he puesto revistas, cuadros, he puesto también un arbolito dorado que tengo y una vela, eso sí. También, bueno, pues he puesto algo verde. Si tenéis la posibilidad de que sea algo natural, pues muchísimo mejor. Y a última hora le he añadido este toque de bayas rojas para que le dé pues un poco de color. Voy a cambiar los cojines, pero ya os digo que este año no he comprado nada nuevo, es todo reutilizado. He aspirado el sofá para ponerlo ya todo nuevo y bueno, pues voy a sacar todo lo que tenía del año pasado y a colocarlo. Aquí en Estados Unidos es difícil que en las tiendas vendan fundas de cojines, porque normalmente vienen los cojines con el relleno y todo. Pero bueno, por Amazon sí que podéis conseguir lo que son las fundas. Entonces yo lo que hago es que muchas veces compro fundas por Amazon y pues utilizo los propios cojines si se puede quitar para lavar la funda y si no pues los pongo con lo otro dentro. Y como veis, pues he dejado los mismos cojines que tenía, simplemente he quitado los verdes con motivos y he dejado los color beige y solamente he puesto uno verde y uno con tonos rojos para que le dé un toque de color.
Y ahora sí le toca el turno a mi pueblecito navideño que me encanta. La verdad es que, bueno, pues estoy enamorada. Cada año intento comprar alguna pieza, pero como os digo, este año no he comprado absolutamente nada, porque pienso que, ¿para qué? Si ya tengo, a lo mejor, bueno, pues puede caer alguna figurita, pero vamos, que de momento no he comprado nada. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión cuando le pongo ya las luces, le pongo unos arbolitos por detrás, en fin, ahora lo vais a ver lo bonito que queda. Este pueblecito tradicional navideño, bueno, pues se basa en la obra literaria del famoso autor del siglo XIX, Charles Dickens. Sus historias especialmente como, por ejemplo, Un cuento de Navidad. Entonces, bueno, pues esto lo que trata es de capturar la esencia de la Navidad victoriana. Estos pueblos suelen recrear escenas de esa época, de la época victoriana, con casas de estilo antiguo, calles empedradas, tiendas de época y personajes vestidos con atuendos tradicionales. Así que por eso yo creo que me gusta tanto, porque a mí esa época me fascina. Entonces estos pueblecitos están inspirados en las descripciones de Dickens. No me digáis que no es maravilloso. Y ahora que el banana bread ya terminó, porque en una hora se hace, ya está medio frío, pues voy a prepararme una infusión de frutas, que nada, es súper fácil. Le he puesto cranberries, le he puesto unas rodajas de naranja, manzana y un palito de canela. Eso con agua bien caliente, lo dejamos reposar y la verdad es que está buenísimo. Y al día siguiente muchísimo más buena. Así que nada, me voy a preparar esto y me voy a tomar un pedacito del banana bread. Y bueno, pues como yo no puedo estar quieta, pues ahora se me han antojado hacer unos pastelitos de manzana. La verdad es que es súper fácil y sí que es verdad que tengo algo que retocar porque, bueno, pues ya veréis que luego antes de hornearlos se les pone huevo batido con canela y se me fue la mano, la verdad, se me fue la mano, le puse mucha canela, que debería haberle puesto menos, pero bueno, os lo digo para que no os pase a vosotros si lo hacéis. Esta masa la he comprado, es la típica masa de hojaldre
la podéis hacer también vosotros si queréis, pero bueno, yo como la tenía de un solomillo Wellington que hice y como vienen 2 en la caja, pues me sobró uno, entonces voy a utilizar la otra para hacer estos pastelitos de manzana que la verdad es que no duraron ni un día, literal, ni un día. Así que os los recomiendo porque estaban buenísimos. Y ahora sí, corazones, os voy a dejar con unas imágenes de toda la decoración que he hecho hoy en la casa y de verdad que no sé cómo agradeceros. Quiero daros gracias por acompañarme en este recorrido lleno de magia navideña. Que la alegría y el amor que compartimos aquí hoy sigan iluminando vuestras vidas en estas festividades. De verdad que os deseo una temporada llena de momentos inolvidables y de muchísima, muchísima felicidad. Así que, corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido o hayáis cogido ideas para decorar vuestros hogares. Así que nada, corazones, como siempre os digo, que os quiero un montón, que os deseo muchísima, muchísima felicidad, felices fiestas a todos y como siempre os digo, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. That's something to be grateful